Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde exploramos los rincones más fascinantes del corazón y las relaciones que nos inspiran. Hoy, mis amigos, nos sumergiremos en un tema que ha capturado la atención de millones y ha generado un torbellino de emociones: el supuesto poema secreto de Anne Ercel para Kerem Bürsin. Si han oído bien, un título que promete misterio, pasión y, sobre todo, palabras que solo él podría entender. Estamos a punto de desentrañar lo que se esconde detrás de estos versos, analizando las posibles interpretaciones, las señales y todo aquello que alimenta esta romántica leyenda. Prepárense para un viaje al corazón de esta conexión especial que parece haber trascendido la pantalla y se ha instalado en el imaginario colectivo. Y antes de empezar, ya saben, si aman este tipo de contenido, si les gusta que desgranemos juntos estas historias, no duden ni un segundo en darle a ese botón de suscripción y activar la campanita para no perderse nada. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora bien, ¿qué es exactamente este poema secreto? Se trata de una serie de publicaciones, comentarios y gestos de Anne Ercel que, para muchos de sus fans y seguidores de su relación con Kerem Bürsin, parecen ser un lenguaje codificado. Un diario íntimo a cielo abierto donde ella expresa sus sentimientos más profundos hacia él. No hablamos de un poema formal con métrica y rima tradicional, sino de un conjunto de expresiones, a veces sutiles, a veces audaces, que cobran un significado especial cuando se entienden en el contexto de su historia. Imaginen por un momento a dos personas que han compartido una conexión tan fuerte que sus miradas, sus sonrisas, e incluso sus palabras en redes sociales, se convierten en mensajes para el mundo, pero sobre todo, para el otro. Ese es el terreno que vamos a explorar hoy. Hemos visto cómo Anne en sus plataformas ha compartido fragmentos de canciones, citas inspiradoras, o simplemente ha publicado fotos con leyendas que, interpretadas de cierta manera, parecen ir dirigidas directamente a Kerem. Es como si cada pequeña acción digital fuera un verso añadido a este poema invisible. Y es precisamente esa naturaleza esquiva, esa sutileza, lo que lo hace tan intrigante. No es algo que se pueda leer en un libro, sino que hay que sentirlo, intuirlo y conectar los puntos. Y es ahí donde entra nuestra labor como observadores de estas historias de amor modernas. Para entender la profundidad de este supuesto poema secreto, debemos retroceder un poco y recordar el fenómeno que supuso Senkalkam, la serie que los unió. La química entre Anne Ercel y Kerem Bürsin en pantalla fue tan palpable, tan real, que traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y seguidas en Turquía y a nivel internacional. La admiración mutua, el respeto y, para muchos, un amor genuino, se percibía en cada interacción. Y cuando, tras el fin de la serie, su relación se hizo pública, el mundo entero quiso ser testigo de esa magia continuada. Ahora centrémonos en las palabras, o mejor dicho, en las no palabras, que conforman este poema. Una de las formas más evidentes en las que Anne parece comunicarse con Kerem a través de este lenguaje secreto es mediante la elección de canciones. Ha compartido en sus historias fragmentos de letras que hablan de amor, de anhelo, de la fuerza de un vínculo. Y cuando uno escucha esas canciones, sabiendo que están dedicadas, en cierto modo, a Kerem, el significado se multiplica. No es solo una canción bonita, es una canción que encapsula un sentimiento que ella quiere transmitirle. Piensen en canciones que hablan de no querer soltar a alguien, de encontrar tu hogar en otra persona, de la intensidad de una conexión. Esas son las melodías que, al parecer, Anne elige para escribir sus versos. Pero el poema no se limita a la música. También hemos sido testigos de citas literarias o filosóficas que ella comparte. A veces son frases cortas, a veces son párrafos más largos, que hablan de la importancia de la compañía, de la belleza de las cosas simples, o de la fortaleza que se encuentra en el apoyo mutuo. Estas citas, cuando van acompañadas de una foto de ella, o de un momento que parece íntimo, adquieren un nuevo matiz. Es como si estuviera diciendo: mira, Kerem, esto es lo que siento, esto es lo que pienso de nosotros, esto es lo que valoro en nuestra relación. Y nosotros, como espectadores, tratamos de descifrar ese mensaje, de entender la profundidad de su admiración y su amor. Las publicaciones fotográficas de Anne también son parte de este poema. A menudo sus selfies o las fotos de momentos cotidianos tienen una cualidad que, para los fans, grita Kerem. Puede ser la expresión en su rostro, la luz del momento, o incluso el contexto de la foto. Si está en un lugar que comparten, o si la foto evoca un recuerdo juntos, el significado se vuelve aún más evidente. Es como si estuviera pintando un cuadro con imágenes, cada una aña.
dando una pincelada a la descripción de sus sentimientos. Y luego están los comentarios. Esos pequeños gestos digitales, esas interacciones en redes sociales, que a veces pasan desapercibidas para el público general, pero que los seguidores más atentos no se pierden. Un simple corazón rojo en una publicación de Kerem, un comentario breve pero significativo, un me encanta que va más allá de lo superficial. Son estas pequeñas joyas las que, al ser recogidas y analizadas, forman los versos más íntimos de este poema. Son la prueba de que la comunicación entre ellos va más allá de las palabras explícitas. Es importante destacar que, si bien hablamos de un poema secreto, gran parte de su encanto reside en la interpretación. Hande Erçel y Kerem Bürsin son figuras públicas, y sus vidas están expuestas a un escrutinio constante. Por lo tanto, es natural que los fans busquen significados, que quieran encontrar esa conexión especial que ven en ellos. Y el equipo de aficionados y seguidores se convierte en sí mismo en un coro que interpreta estos versos, añadiendo su propia capa de significado y emoción. Lo fascinante de este fenómeno es cómo se construye la narrativa. No es una declaración directa, sino una construcción colectiva. Los fans actúan como poetas y críticos literarios de este poema digital, analizando cada detalle, cada coincidencia, cada gesto. Y esa energía, esa conexión entre los artistas y su público, es lo que hace que estas historias sean tan cautivadoras. Es como si ellos estuvieran escribiendo una novela, y nosotros estuviéramos leyendo cada capítulo con una expectación inmensa. Además, este poema secreto nos enseña mucho sobre la comunicación en la era digital. Las redes sociales se han convertido en un espacio donde las emociones se expresan de maneras nuevas y creativas. Ya no se trata solo de publicar noticias o de compartir fotos. Se trata de construir un lenguaje propio, de crear significados compartidos, de tejer una red de emociones que se extiende más allá de lo aparente. Y Hande Erçel, en su forma particular, parece haber dominado este arte. Pensemos en la presión que debe suponer ser una figura pública de su calibre. Cada palabra, cada foto, es analizada y debatida. Sin embargo, ella ha logrado, aparentemente, encontrar una forma de expresar sus sentimientos más profundos hacia Kerem de una manera que es personal y significativa para ellos, pero que también resuena con sus seguidores. Es un equilibrio delicado, y ella lo ha logrado con una gracia admirable. Otra faceta interesante a considerar es la evolución de este poema. A medida que su relación ha crecido, las expresiones de Hande también han evolucionado. Si comparamos sus publicaciones de los inicios de su relación con las más recientes, podemos ver un cambio en el tono, en la intensidad, en los temas que aborda. Es como si el poema estuviera en constante creación, añadiendo nuevos versos a medida que su historia se desarrolla. Y la pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente existe este poema secreto? ¿Es una construcción de los fans, alimentada por el deseo de verlos felices juntos? ¿O hay realmente una intención detrás de cada publicación, un mensaje específico para Kerem? Lo fascinante es que incluso si fuera solo una interpretación de los fans, la energía y la emoción que genera son reales. El amor y la admiración que proyectan son contagiosos. Pero volvamos a las palabras. Si tuviéramos que imaginar algunos de los versos de este poema, ¿qué dirían? Tal vez algo como en el silencio de tus ojos encuentro mi refugio, o cada amanecer a tu lado, es un verso nuevo en la sinfonía de mi vida. O quizás algo más sencillo pero igualmente poderoso, contigo, el tiempo se detiene y el mundo se olvida. Son frases que capturan la esencia de una conexión profunda, de un amor que se nutre de la presencia y la comprensión mutua. La belleza de este poema secreto radica en su simplicidad y su profundidad. No necesita grandes declaraciones ni gestos ostentosos. Se construye a partir de los pequeños detalles, de los momentos compartidos, de las miradas que lo dicen todo. Y eso es lo que lo hace tan auténtico, tan real. Ahora, quiero invitar a cada uno de ustedes a reflexionar sobre esto. ¿Han sentido ustedes también esa conexión especial entre Hande y Kerem? ¿Han notado alguna de estas palabras secretas en sus publicaciones? Me encantaría leer sus interpretaciones en los comentarios. ¿Qué les ha parecido más significativo? ¿Qué creen que Hande intenta transmitir a Kerem? Sus opiniones son muy valiosas para enriquecer nuestra conversación. En resumen, hemos explorado el fascinante concepto del poema secreto de Hande Erçel para Kerem Bürsin.
Hemos analizado cómo las publicaciones en redes sociales, la elección de canciones, las citas inspiradoras y los pequeños gestos digitales se convierten en versos de un lenguaje íntimo y personal. Hemos visto cómo la química que traspasó la pantalla ha dado lugar a esta narrativa que cautiva a millones. La esencia de este poema reside en la interpretación, en la conexión emocional que genera y en la forma en que Ande, de manera sutil y a la vez poderosa, expresa sus sentimientos hacia Kerem. Ha sido un placer desentrañar este misterio con ustedes. Gracias de corazón por acompañarme en este viaje. Sus comentarios son el alma de nuestro canal, así que por favor, no duden en compartir sus pensamientos, sus observaciones y sus propias interpretaciones sobre este romántico tema. Me encanta leerlos y aprender de sus perspectivas. Y por supuesto, si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de esta exploración, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse nuestras próximas aventuras. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que nos inspiran y nos hacen soñar. Hasta pronto.